Amigos, amigas, ya estamos listos para hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Continuamos con estos diálogos nocturnos y sin censura. Y vaya que sí hay que hablar sin censura de lo que está ocurriendo en Chihuahua porque ¡ay, Chihuahua! ¿Cómo hay declaraciones, situaciones, muerte incluso? Y bueno, pues para hablar de esta y otras cosas, le agradezco mucho al señor exgobernador, todavía librero. Lo querían dejar como exlibrero porque ya ve cómo le ha dado lata los enemigos políticos que tienen por allá en Chihuahua. Le agradezco mucho a Javier Corral que se enlace con nosotros para hablar sin censura, ya fuera de broma, de muchos temas candentes y muy serios. ¿Cómo estás, Javier? Gracias por acompañarnos. Al contrario, Vicente, yo soy el agradecido por el interés y porque no dejas de echarle la mirada, o como se dice, la luz a lo que está pasando en Chihuahua, porque uno de los problemas centrales de lo que está pasando en nuestro estado, pues es que estamos en un estado de sitio informativo, una suspensión en los hechos de una de las principales garantías, que es el derecho a la información de los mexicanos, pero particularmente de los chihuahuenses. Acá los medios masivos del estado, tanto los de radiodifusión como la prensa escrita, los principales portales digitales, pues hoy por hoy están quedando a deber con uno de los derechos más importantes que tiene todo ciudadano, que es el derecho a la información. Y por supuesto los derechos correlativos del derecho a la información, pues como el derecho de réplica. Solo hay unos cuantos medios por acá, hay que decirlo, precarios, que son ventanas críticas, particularmente algunos portales digitales donde se expresa la opinión libre, donde se generan contenidos sin censura, pero realmente la inmensa mayoría de los medios acá pues están muy, como se dice, muy maiciados, ¿verdad? Muy controlados por la vía del presupuesto público. Una utilización, Vicente, como no lo habíamos visto, pues yo creo que ni en el sexenio de Duarte, como el gobierno de Chihuahua, la gobernadora María Eugenia Campos, está utilizando el conjunto mediático, pues no solamente para el ocultamiento o para disfrazar ciertos temas, para distraer a la opinión pública sobre asuntos fundamentales, sino particularmente también cómo le sirven para golpear, para perseguir a sus opositores, a sus adversarios o enemigos políticos, como tú lo has dicho muy bien. Pues por eso te estamos buscando, Javier. Quiero nada más aclarar que Javier Corral no buscó de alguna manera esta entrevista. El que la buscó fui yo, porque obviamente hay cosas que están fuertes. Y yo nada más hago esa aclaración porque en esta dinámica de te pago para que me entrevistes, te pago para que no me golpees, que está precisamente exhibiendo y denunciando Javier Corral, pues que quede claro nuevamente, por si acaso le queda a alguien dudas, que no somos iguales y que en Sin Censura buscamos la verdad con los protagonistas. Digo, no está de más que ofrezca estas cámaras, estos micrófonos también a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien te señala, te responsabiliza directa o indirectamente en el suicidio de Antonio Tarín. Empecemos por ahí con todo duro, Javier, porque Maru Campos dice que Javier Corral tiene responsabilidad en el suicidio de Antonio Tarín, pieza clave en este entramado de muchos millones en tiempos de César Duarte, y bueno, un tema del que no está ajena Maru Campos. Javier, ¿qué respondes a esto? Bueno, pues te diría que por si faltaba algo,
para demostrar a qué intereses está vinculada la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, pues está el ejemplo de estas declaraciones pues tan irresponsables, tan de bajo nivel, pero también pues con tanta perversidad, porque pues hay toda una acción distractora, primero sobre el hecho mismo, sobre el suicidio o el presunto suicidio de Antonio Tarín. Yo digo que después de estas declaraciones de la gobernadora, pues queda claro que uno de los compromisos de los que no puede eludirse, no puede soslayarse, pues es el de tratar de lavarle la cara a la corrupción duartista, porque está pues intrínsecamente vinculada a ella. Hay que recordar que ella fue beneficiaria de la nómina secreta del exgobernador César Duarte. Ella fue incluso acusada por el Ministerio Público de Chihuahua y vinculada dentro de un proceso penal en plena campaña electoral, precisamente por el delito de cohecho, al ser parte de la nómina secreta con la que Duarte compró voluntades y silencios, voluntades de actores políticos, porque la nómina secreta era su principal mecanismo corruptor, pero también compró silencios porque desde ahí se controlaba a muchos medios y periodistas en el estado de Chihuahua para o maquillarle las cifras, ocultarle sus trapacerías o incluso generarle una imagen distinta a la que los hechos eran, como sucede ahora mismo en el estado de Chihuahua. Estas declaraciones de Maru, de entrada lo que hacen, pues es poner en jaque cualquier investigación. A ver, ella ya concluyó que Antonio Tarín, quien lamentablemente falleció en este trágico suceso del fin de semana pasado, ya concluyó la gobernadora que se debe a la tortura psicológica que ella dice que le consta, que se dio para llevar a muchos de los cómplices de César Duarte a la cárcel. También dentro de esta gran treta que armaron para tratar de desmontar las investigaciones contra el exgobernador, diciendo que varios de los testigos protegidos que brindaron información muy relevante que dio con la ruta del dinero y el destino incluso de ese dinero, pues eran testimonios arrancados con tortura psicológica y por lo tanto pues estas investigaciones no valen, porque ese ha sido todo el plan de impunidad de la gobernadora María Eugenia Campos. Pues ahora, con este mismo discurso de la tortura psicológica, ha dicho que esto es lo que llevó a Antonio Tarín a suicidarse. O sea, ella ya concluyó que efectivamente fue un suicidio, las razones por las que presuntamente se suicidó y encontró a un primer culpable, que es con quien tú estás ahora hablando, Vicente, porque la gobernadora dijo, así como lo escucha el auditorio, que yo era culpable directa o indirectamente por los procesos Javier, que llevaron a la cárcel a estos personajes. Sí, Vicente. Javier, estamos hablando de uno de los personajes centrales en los desvíos de recursos en tiempos de César Duarte, un desvío de hasta 250 millones de pesos al PRI nacional. Dices, el presunto suicidio. ¿Qué sabe Javier Corral? Bueno, mira, ahora no sabemos más que lo que la gobernadora ha dicho oficialmente. Para ella, efectivamente, se confirma que fue un suicidio. Ya ha apuntado que las primeras razones tienen que ver con la tortura psicológica y ya ha dicho que yo soy uno de los presuntos responsables o un responsable directo o indirecto. Esto es lo que sabemos. Lo que debería haber acontecido en el estado de Chihuahua, para quitarle pues toda sombra de duda, sobre todo por el personaje que es, pero también porque hay otros fallecimientos, otras muertes en torno del equipo operador de la corrupción duartista que han fallecido en condiciones muy extrañas. Lo que era de esperarse era una investigación seria que efectivamente
se pudieran recuperar pues testimonios, videos, que pudieran recuperarse escritos o manejo que el propio Antonio Tarín hubiera hecho tanto en sus redes como en sus teléfonos, etcétera, que pudieran dar luz sobre cuáles fueron los motivos que lo orillaron a suicidarse, si así fue. Pero hoy por hoy, pues ya es inútil cualquier investigación, toda vez que la gobernadora ya lanzó en una acción distractora, más que de continuar el linchamiento mediático en mi contra, pues fue un elemento distractor, porque ella ya sale a concluir y a decir sí fue un suicidio. La información que yo tengo es la que tú conoces por los medios. No tengo ningún elemento para afirmar que no fue un suicidio, pero tampoco tengo hoy la versión o la investigación de la Fiscalía, que en un caso como este debiera esperarse y no ser la gobernadora la que sale a atajar inmediatamente y casi para lavarle la cara a esta red de corrupción, porque es lo que ha estado haciendo a lo largo de este año y medio. Ha estado buscando lavarle la cara a la corrupción duartista, pues porque ella es parte de esa corrupción, Vicente, porque ha traído ese tema una y otra vez recurrente y porque sabe perfectamente que quien tiene la responsabilidad en sus espaldas es ella, porque se le demostró perfectamente con un caudal probatorio, pues el dinero que de manera ilegal, indebida, de manera subrepticia, le entregaban mensualmente, pues fueron casi 10 millones de pesos. Déjame preguntarte claramente, ¿en Chihuahua gobierna Maru Campos, pero sigue mandando César Duarte? Hay un cogobierno. En realidad, pues de alguna manera, Duarte está cogobernando con María Eugenia Campos en función de los compromisos que tiene ella con él y de la información que el exgobernador sabe de ella y de otros de sus colaboradores. Por eso, destacados colaboradores de César Duarte trabajan en el gobierno con María Eugenia Campos. Por eso se le regresó al exgobernador el control del Poder Judicial a través de su ahijada política, la magistrada Miriam Hernández Acosta. Por eso se les ha generado un nombramiento, mira, simple y sencillamente, pues el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, el fiscal de la zona centro, Francisco Ramírez, creo que es Ramírez o Armendáriz, ahorita se me fue, pero ahorita mismo te lo confirmo, es parte del equipo de defensores legales del exgobernador. Entonces, pues ahí es donde yo señalo que hay un cogobierno que en realidad están compartiendo muchos cargos relevantes el duartismo. Acá está un proceso de desmantelamiento de la Operación Justicia para Chihuahua. Bueno, no tardó 4 o 5 meses de haber llegado al gobierno María Eugenia Campos, cuando varios de los implicados en la Operación Justicia para Chihuahua y particularmente en la Operación Zafiro salieron libres. Se les cambiaron las medidas cautelares y obtuvieron su libertad. Uno de ellos era, por cierto, Antonio Tarín. Cuando tú dices una pieza clave, sin duda, era un operador de los más importantes de la red de corrupción duartista, no solo en el caso de los 250 millones de pesos. Ese era uno de los casos por los que él incluso recibió una sentencia condenatoria de 6 años. Él tenía otras carpetas de investigación, 7 carpetas de investigación y otra también en el ámbito federal por la misma Operación Zafiro, que, como tú recordarás, en el gobierno de Peña Nieto hicieron todo lo que pudieron para llevarse el caso, atraer el caso. Luego se desistió la Procuraduría General de la República, pero
se quedaron pendientes algunas investigaciones en torno de Javier. este asunto. Ahí